Más temprano, un medio local muy famoso, muy cuestionado también por la ciudadanía panameña y a nivel mundial también, le hizo una entrevista a Benicio Robinson, diputado electo para el periodo 2024-2029. Se refirió al tema de los diputados electos independientes de Juan Diego Vázquez, por ejemplo, y sobre la traición de algunos al Partido Revolucionario Democrático en las elecciones. Dice, la voluntad del pueblo en su momento fue votar por una ilusión, como él dice. Vamos a ver si esa ilusión, porque así llama al voto del pueblo panameño a favor de el movimiento Vamos, el partido político Vamos, llamados también independientes. La ilusión va a representar en estos 5 años. Vamos a ver qué representa esa ilusión en la asamblea estos próximos 5 años. Escuchemos las palabras de Benicio Robinson, el polémico y controversial diputado de Bocas del Toro. You know, dale play. Bueno, esa es la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo en su momento fue votar pues, por una ilusión. Ilusión. Así lo llama él al tema del voto del 5 de mayo. Vamos a ver si esa ilusión la va a representar en estos 5 años. Es muy bonito decir pues, que uno quiere ser diputado. Hay que verlo cómo lo representa en estos 5 años en la asamblea, esa ilusión que algunos quisieron que vinieran a la asamblea. Yo creo que eso es lo que... Algunos. El diputado más votado de Panamá está en San Miguelito y es de Vamos. Yo ha decidido, eso es lo que yo tengo que respetar. Y solamente en esa diputación de los candidatos de San Miguelito, el que menos tenía 60.000 votos. Lo que no voy a estar de acuerdo, vuelvo y repito, de los traidores que vengan ahora a hablar. Ok, ya habló aquí esto hay que dividirlo en 2 partes. Ya habló de los independientes del partido político Vamos. Ahora va a hablar de los traidores del PRD. Por televisiones, ir a programas, por televisiones, a decir que ellos son los santos. Se refiere a Cristiano Adames, creo. Cuando apoyaron a candidaturas diferentes, que no fue la candidatura del PRD. Y nuestros estatutos son claros. El que traiciona al partido, pues debería estar expulsado. Eso se lo voy a dejar en su conciencia de cada uno de ellos, que de una u otra forma... ¿Cómo estará la conciencia de Benicio Robinson? Que traicionaron a su partido, entonces deberían de estar inscribiéndose en otro partido y no dividiendo el Partido Revolucionario Democrático, que nuestro máximo líder sigue siendo Omar Torrijos. El dictador. El dictador Omar Torrijos Herrera, y le digo a todos los PRD y a todos los torrijistas, yo no soy torrijista, nunca lo fui, nunca lo seré, jamás en mi vida, que lo sepa todo el mundo, nunca lo voy a negar ni lo voy a ocultar, no soy torrijista, jamás voy a estar a favor de un gobierno militar impuesto por las armas en un país en democracia, jamás voy a estar a favor de eso, por muy malo y corrupto que sea el gobierno X del momento. Por muy malo que sea, jamás voy a apoyar un levantamiento en armas para derrocar un gobierno. Jamás. Nunca. Porque creo en la democracia. Y creo que a través del voto en las urnas, los panameños podemos quitar y poner, como lo hemos demostrado. Por eso es que yo nunca podré ser en mi vida, por lo menos no en esta vida, por lo menos en esta realidad, en este multiverso, jamás podré ser PRD. Nunca, jamás. Porque no estoy en contra desde el génesis, desde la concepción del partido. Jamás estaré de acuerdo cómo se creó y bajo qué coyuntura se creó este partido. Y sobre todo lo que representa el número 11 en su bandera, como ya te lo he mostrado en varios videos, que representa un golpe de estado contra Arnulfo Arias Madrid el 11 de octubre de 1968. Plena guerra de Vietnam, una época muy oscura, lamentablemente para Panamá y en el mundo entero. Plena guerra de Vietnam, cabe destacar.
¿Cuál es el papel que va a jugar el señor Benicio Robinson dentro de la bancada del PRD? ¿Usted va a mantenerse electo? No sé. Ahí está. Bueno, ahí está. Esas fueron las palabras de él brevemente en una breve entrevista que le hicieron. Y como siempre hay comentarios bien ardientes, bien fogosos, como este de Eloy. Tú cállate, Benicio, que usted ha traicionado a la patria con sus malas actuaciones dentro de la asamblea. También tendrás que rendir cuenta muy pronto ante las autoridades competentes por posibles delitos contra la administración pública. Ahí está el comentario. Estoy seguro de que esa ilusión va a representar mejor al pueblo que este señor en todos los años que lleva viviendo a costilla de los impuestos. Totalmente de acuerdo con eso. Eso iba a decir también. Muy cierto, aunque yo esté en desacuerdo con algunas posturas de la bancada progre, ¿verdad? Yo estoy en desacuerdo con muchas cosas de ellos, de la bancada progre, que voy a estar denunciando siempre que pueda. Son mucho mejor y los prefiero 1000 veces que a este señor y su bancada completita. No saco a ninguno. Seguimos. Tú no tienes moral para hablar de traición. Te queda grande mencionar el nombre de Omar Torrijos. Nuevamente, yo ahí no opino mucho porque Omar Torrijos fue un dictador. Y no voy a hablar de, no quiero seguir, ya lo he dicho, lo que pienso de Omar Torrijos, para mí lo que representa. Y para los que siempre sacan la bandera clásica como los fanáticos del Madrid, sí, pero que si no hubiera sido por él los tratados, no sé, si no hubiera sido él, hubiera sido otra persona. Y ojalá hubiera sido en democracia, hombre, pero fue bajo un gobierno militar. Jimmy Carter, el más blandengue de los presidentes que ha tenido Estados Unidos. Jimmy Carter, indiscutiblemente. Qué bueno, porque nos devolvieron algo que nos corresponde no por ley, por lógica. El canal es nuestro y siempre lo ha sido. La única ilusión que tengo es que salgas de la asamblea. Excelente comentario, te apoyo al 100%. Le guste o no, la ilusión tiene un origen. Se llama Juan Diego Vázquez, Gabriel Silva y Edison Bro. Se te olvidó Fernández. No sé por qué no lo ponen a él. ¿Será porque no salen las imágenes? ¿Será porque no les gusta? No lo sé. En fin, me da igual. Ahí están las opiniones de este señor Benicio Robinson, que no dejan de ser polémicas, controvertidas y siempre con un toque de viral donde lo vayas a ver. Escríbeme lo que tú piensas. A todos los leo. You know.